Vamos a hablar en la mañana de hoy con Arcadio Díaz Tejeras, que es juez de control de los centros de internamiento de extranjeros. Señor Díaz Tejeras, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, usted mismo visitaba hace muy pocos días el muelle de Arguineguín y decía que la situación en la que estaban esas personas era inhumana, ¿no? Seguimos esperando centros donde poder trasladar a estas personas que siguen todavía en esos campamentos a la espera de poderse marchar pues lo antes posible, ¿no? Bueno, es que la primera patera que llegó a Canarias fue hace ya 26 años. Tuvimos en el año 2006 una crisis muy fuerte, con más de 36.000 personas que vinieron en pocos meses. Se pudo conseguir en la isla de Tenerife, en aquel entonces el delegado del gobierno era don José Segura. En la isla de Tenerife se consiguió ubicar a unas 2.500 personas. En la isla de Tenerife se consiguió ubicar a unas 3.500 personas en unas instalaciones que estaban en desuso, que estaban vacías o infrautilizadas. Aquello que se pudo conseguir en el año 2006 no se entiende cómo es posible que en 2020, sabiendo con antelación que la ruta del Mediterráneo estaba cerrada, sabiendo con muchos meses de antelación que esta ruta se iba a intensificar en su uso, no se entiende cómo todavía no hay una red estable de establecimientos que se van uniendo naves en la medida en que vienen más personas, porque la ubicación geográfica de Canarias es la que es. Hace ya más de un año se había advertido que esto venía encima. Los servicios de inteligencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas ya habían dado la información suficiente y esto se sabía. Los millones de personas, hay unos 1.500 millones de personas en África, la mitad de la población, menos de 50 años, huyen de la guerra, como el caso de Malí, que es un país que está en guerra, encima con un golpe de Estado, o huyen del hambre, de la desertización, huyen de la miseria, huyen de la sed. Entonces, son millones de personas que durante años están trabajando para ahorrar 2.500 euros y tratar de conseguir que un desalmado, un delincuente, un traficante de seres humanos, corriendo riesgo la vida de menores, de mujeres embarazadas, de adultos, etcétera, pues puedan llegar a lo que es la cancela, a lo que es la puerta, porque todos ellos, ninguno nos dice que se quiere quedar en Canarias o en España, todos nos dicen que quieren continuar hacia Europa, donde tienen familiares, amigos y donde hablan su idioma, porque en general suelen ser personas de las antiguas colonias francesas. Luego la duda es, ¿por qué razón? Habiendo establecimientos públicos vacíos o en desuso, si quieren podemos desgranar cuáles en Tenerife, cuáles en Gran Canaria, cuáles en La Palma, se ha dicho con toda precisión, se ven situaciones como la que usted ha descrito, ha llegado a ver hasta 462 personas en el muelle de Arguineguín, durmiendo en el suelo, comiendo bocadillo, con mujeres embarazadas, con muy pocos baños químicos, etcétera. A Dios gracias y a la alcaldesa de Mogán y a las personas que hemos estado insistiendo en esta realidad que era inhumana y que era vergonzosa, que no nos representaba a los canarios, que siempre hemos sido un pueblo hospitalario, pues eso se ha ido desalojando, yendo a lugares provisionales, que no son los mejores, no son los idóneos, pero son más dignos que un muelle pesquero en Arguineguín. Bueno, usted ha dicho incluso, señor Díaz Tejera, que no hace falta que venga un ministro a Canarias para que dé la orden, pero sí es verdad que usted ha venido insistiendo en los últimos tiempos sobre la necesidad de tener ese catálogo de inmuebles fijo, no provisional, porque a la vista de los hechos siguen llegando pateras, esta misma madrugada 3 nuevas pateras, y ese ritmo de llegada no es proporcional al ritmo de darle salida, acogida a estos migrantes, como usted lo pudo ver in situ allí en el muelle de Arguineguín. Mire, es que cualquier persona hoy en el mundo con un móvil da la información en tiempo real, en imagen y en sonido. ¿Qué necesidad tiene? Ni que estuviéramos en el siglo XIX o a principios del siglo XX. ¿Qué necesidad de que venga aquí una persona para ver algo cuando ya los que estamos aquí lo estamos viendo y lo estamos diciendo? Si viniera una persona, es decir, en el caso del señor Escrivá, que fue presidente de la autoridad fiscal con el gobierno anterior, si me va a explicar por qué la presión fiscal que hay en la zona euro con respecto al Producto Interior Bruto, por qué razón es de un 46%, por qué en España es de un 38%, o por qué en Canarias es de un 25%, desde el punto de vista de la explicación de la desigualdad, yo me siento y tomo apuntes para aprender, pero para hablarnos de migraciones, los que estamos aquí tenemos mucha más experiencia en organizaciones internacionales, tenemos experiencia de haber gestionado crisis, por lo tanto será él el que se siente para tomar apuntes de lo que nosotros le explicamos. No se trata de que venga nadie, se trata de que den las órdenes para que no estén
estos conflictos entre un ministerio y otro respecto al uso de instalaciones que están vacías, que están en desuso. Y como quiera, insisto, que la presión migratoria va a seguir existiendo y que la ubicación geográfica no va a cambiar, lo lógico es que haya una red estable de establecimientos. ¿Por qué? Porque van a seguir viniendo. Luego se usará más una nave o se usará más otra en función de que los cientos de personas que llegan cada día sean mayor o sean menor en una isla o en otra. Es un asunto de solidaridad entre todo el archipiélago y es un asunto de solidaridad entre todos los españoles y entre todos los europeos. ¿Por qué razón? Porque Europa necesita a esta gente. Somos en Europa 750 millones de personas. Dentro de 30 años seremos 600 millones por el envejecimiento de la población y la escasa reproducción hay de europeos. La media de reproducción, y perdonen que hablen este lenguaje, de una mujer europea es de un 1 y pico por ciento. En el caso de una señora nigeriana es de un 7 y pico por ciento. Entonces necesitamos a estas personas para, perdonen la expresión también, porque perdemos recursos humanos en África para su propio desarrollo, pero estas personas son las que pueden hacer posible el mantenimiento de la sociedad y el bienestar y que, digamos, los nietos de algunos que estamos ahora viendo o haciendo esto, pues puedan cobrar pensiones en el futuro. Luego, lo que no se entiende es por qué razón esto, que es estable y permanente, se enfoca como algo episódico. No es así. Va a ser crónico y va a ser regular. Luego, cuanto antes lo organicemos con sentido común, antes nos ahorraremos escenas más o menos xenofóbicas o algunos gestores locales más o menos solidarios con este drama humanitario. En cuanto a esa red de alojamientos adecuada, se ha cuestionado muchas veces el papel que juegan los centros de internamiento, pero también nos hemos planteado la posibilidad de que se puedan adaptar esos centros que ya están hechos, que ya se han construido y que no tienen que buscarse otros alternativos, sino acondicionar estos. ¿Es eso posible? No hay posibilidad de acondicionar esos alojamientos, sobre todo por ese planteamiento polémico que ha dado lugar a que la gente se cuestione el hecho de que puedan ser alojados en hoteles, a pesar de que esos hoteles ahora mismo no están sirviendo para otra cosa y pueden servir de alojamiento a unas personas que no deberían estar en la calle, ¿no? Mire, de las pocas personas que yo he escuchado con bastante razonabilidad en las últimas semanas respecto a esto, fue el vicepresidente de la Federación de Hostelería, que yo no lo conozco personalmente, no sé ni quién es, nunca le he visto su rostro, pero se lo he leído, que se llama Thomas Schmuller. Este vicepresidente decía que en lugar de tener un establecimiento turístico vacío que no podía pagar a sus trabajadores, prefería tenerlo con los inmigrantes y poder pagar a sus trabajadores. Bien, es verdad que en un establecimiento turístico sale 4 veces más caro que en una ONG, porque en una ONG hay voluntarios, no son trabajadores a los que hay que abonarle un salario. Pero todo esto de estar en ONG, estar en establecimientos turísticos, los esfuerzos por un campamento provisional en Arinaga o un establecimiento militar en La Laguna, etcétera, todos estos son asuntos provisionales. Es verdad que en este país a veces lo que es provisional se convierte en eterno, pero lo que intentamos decir es que esto es algo mientras no tenemos esta red estable que atienda a la gente. Con respecto a los CIE, en las conversaciones que he tenido con algunas autoridades que han preguntado, ¿se puede utilizar la instalación física de un CIE mientras la frontera esté encerrada y no hay posibilidades de expulsión a otros países? ¿Se puede utilizar como un lugar para que puedan residir? Y yo digo, pero si es un establecimiento público, si está ahí, ¿a quién le vamos a preguntar si es un establecimiento que depende de la propia Administración General del Estado? Luego, se puede usar perfectamente. Otra cosa es que cuando esté en la frontera abierta y ya algunas personas sean susceptibles de expulsar porque ya se pueden aterrizar los aviones y hay convenios bilaterales con algunos países donde ubicar a estas personas. Pero eso es un debate de fondo que incluso tiene ahora la Unión Europea. En la Unión Europea, la Comisaría de Interior lo que está planteando es algo muchísimo más fuerte que en la actualidad. Es decir, lo que se está planteando ahora es que las únicas personas que no se encierren, de todos los migrantes que lleguen de forma irregular, las únicas personas que no se encierren son los que han pedido protección internacional, los que han pedido protección asilar. Pero el resto de personas, los que no han pedido protección internacional, los que no han pedido asilo, todas sean encerradas y todas sean expulsadas. Es decir, hay algunos gobiernos europeos que tienen una actitud y un criterio menos sensible con los derechos humanos y lo que quiere es que todo el que llegue, si no ha pedido protección asilar, sea expulsado. En la actualidad solo se interna
a aquellas personas que el juez de instrucción de la costa donde ha llegado Zapatero o Secayuco ha autorizado a la petición de la Fiscalía del internamiento porque es susceptible de expulsión, es decir, porque se conoce su filiación, de dónde viene, nacionalidad, pasaporte, el país de origen lo acepta, etcétera, excepto Mauritania, que hay un convenio bilateral y cualquier barcaza que salga de la costa mauritana, aunque todos sean chinos o indios, da igual, acepta la devolución. Luego, la instalación física de un CIE, ¿para qué se puede utilizar? Se puede utilizar para que más convenga, para tutelar los derechos humanos de estos seres humanos que no son ni mejores ni peores que todos los oyentes. Bueno, le pedimos brevedad para esta última cuestión, señor Díaz Tejera. Perdone, pues siempre me extiendo. Bueno, en cualquier caso, usted habla de que estos migrantes que vienen a Canarias, su objetivo es llegar a Europa. Es verdad que se busca la solidaridad de los territorios para repartir estos migrantes que llegan a las islas, pero vemos que las condiciones actuales no lo permiten. Pero digo yo, ¿se podría facilitar el traslado a la península, señor Díaz Tejera, si pasadas las cuarentenas con PCR negativos de estos inmigrantes, igual que se le va a practicar a los turistas, no es una garantía de que van a llegar al continente libres de la enfermedad? Pero es que las únicas personas respecto a las cuales se tiene garantía que no contagia ninguna epidemia son los inmigrantes, porque todos tienen el PCR, todos, a todos se le hace el PCR, a todos sin excepción. Los 462 que estaban en el muelle Arguineguín, estuvieron hasta 15 días allí, todos tenían hecho el PCR, estaban esperando una respuesta. Había una carpa específicamente para 7 de ellos, de los 462. Quiero decir, somos rigurosos y podemos decir que somos 7 de 462, pero en términos cuantitativos no son personas que han generado contagio alguno, porque todos tienen el PCR. ¿Se pueden distribuir en el conjunto del archipiélago y en el conjunto de España? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y en parte se está haciendo. ¿Por qué razón? Porque de los 4.000 que hay, unos 1.400 ya no están aquí. ¿Y dónde están? Pues generalmente han ido a países donde se habla francés, sobre todo a Francia. Lo que pasa es que algunos decían, no se puede llamar por efecto llamada, y se equivocan porque todas estas personas, si no tienen ellos un móvil, tienen un pariente que tiene un móvil y ya les han dicho dónde están. Aparte que los propios jóvenes que están en África, cuando ven que no regresan sus familiares, sus amigos o sus vecinos, ellos mismos se sienten motivados, porque si no hay proyecto de vida ni de esperanza en sus lugares de origen, pues ellos lo hacen. Mire, en el año 2006 esto se solventó sellando la frontera. ¿Por qué? Porque habían convenios bilaterales de España, de dinero español, con estos países emisores, y entonces colaboraban en sellar fronteras, y sobre todo lo llamaban convenios de segunda generación, que eran convenios con las regiones de donde provenían estas personas para fomentar el desarrollo de su lugar y que no tuvieran que salir de sus casas para matar el hambre. Eso que hicimos en el 2006 tenemos que intensificarlo en la actualidad. Tenemos una larga experiencia los canarios como migrantes, que fueron nuestros abuelos y bisabuelos, y a su vez como receptores de inmigración. Se trata de que estas buenas prácticas las sigamos desarrollando. Pues señor Arcadio Díaz Tejera, muchísimas gracias por atendernos hoy en Buenos Días Canarias. Buenos días. Buenos días y gracias a ustedes por interesarse por este drama humanitario. Gracias.